Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Al cierre del 2018, cuando inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el kilo de tortillas se vendía en promedio a 13.44 pesos a nivel nacional. En noviembre del 2024, el kilo vale entre 20.93 y 22 pesos en promedio, lo que significa un aumento del 55.7%. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció esta mañana que hubo un hackeo que robó 313 gigabytes de información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. El hackeo del que fue víctima la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se debió más a un ataque al crimen organizado que a un evento de hacktivismo, consideró Pablo Corona, miembro de la Alianza México Ciberseguro. En Oaxaca, el movimiento unificador de lucha Triqui exigió justicia y el esclarecimiento total por el asesinato de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, lo que implica la detención y castigo de los autores materiales e intelectuales del doble homicidio, mas no chivos expiatorios. Un juez de control determinó que José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, debe quedar en libertad y salir del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, donde se encontraba en prisión preventiva oficiosa por una solicitud de extradición pendiente. 3 leyes secundarias que servirán como marco legal para complementar la reforma judicial serán enviadas al Congreso por la Presidenta de la República. La iniciativa privada prevé invertir 6 billones de pesos en infraestructura durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez Jaler. El Instituto Nacional Electoral instaló la comisión encargada de organizar la elección de ministros, jueces y magistrados. Esto a un par de días después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara que se quitara la pausa de este proceso. La Cámara de Diputados arrancó la discusión en lo general de la reforma constitucional para extinguir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, así como la Comisión de Competencia Económica, COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, así como 4 órganos autónomos más. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 20 de noviembre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-8821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. Al cierre del 2018, cuando inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el kilo de tortillas se vendía en promedio a 13.44 pesos a nivel nacional. En noviembre de este 2024, el kilo vale entre 20.93 pesos y 22 pesos en promedio, lo que significa un aumento del 55.7%, señalan datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
En su balance Maíz y Tortilla recuerda que México es el primer productor de maíz blanco, con una producción estimada de 23.4 millones de toneladas, con la cual se elaboran las tortillas que comemos los mexicanos. Al cierre del 2024 se estiman que las importaciones de maíz amarillo de México alcanzarán un nuevo récord con 23.8 millones de toneladas, lo cual hace a nuestro país como el primer importador de este grano. En medio de una escalada en las hostilidades entre Ucrania y Rusia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la paz para todos los países. La mandataria rechazó que el incremento de violencia en la guerra entre ambos países ayude a encontrar alguna solución al conflicto e insistió en que es necesario que se promueva la paz. Un juez de control determinó que José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, debe quedar en libertad y salir del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, donde se encontraba en prisión preventiva oficiosa por una solicitud de extradición pendiente. En la audiencia que terminó la madrugada de este 20 de noviembre, el juez Gregorio Salazar Hernández consideró que la Fiscalía General de la República no justificó la prisión preventiva ni expuso los motivos de la solicitud de extradición. La Fiscalía no acreditó que las causas que promovieron su imposición, es decir, no refirió los hechos materia de la extradición, no señaló el estatus de alguna investigación del extraditable en territorio nacional. Por su parte, la defensa demuestra en audiencia que no existe riesgo de su sustracción por parte de José Alfredo Cárdenas Martínez en caso de obtener su libertad, porque acreditó que su representado tiene arraigo domiciliario. En Oaxaca, el movimiento unificador de lucha Triqui exigió justicia en el esclarecimiento total por el asesinato de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, lo que implica la detención y castigo de los autores materiales e intelectuales del doble homicidio, mas no chivos expiatorios, dicen. Eleazar Ortiz García, integrante de la dirección colectiva, unificador de lucha Triqui y hermano de las víctimas, señaló lo anterior luego de que ayer la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca anunciara la detención de dos hombres por su presunta responsabilidad en el homicidio de Adriana y Virginia. Vamos a esperar a que declaren las dos personas detenidas para fijar nuestra postura, porque dijimos a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía de Oaxaca que no queremos chivos expiatorios, indicó Eleazar Ortiz. Sostuvo que de los más de 500 muertos que ha tenido el movimiento unificador de lucha Triqui en casi medio siglo del conflicto, en la gran mayoría de los casos no hay avances significativos. Y ahora resulta que en menos de 15 días, dice, ya hay dos detenidos. Estamos presionando, tanto a nivel estatal como nacional e internacional, y esta noticia está en todas partes. Ahorita ellos están presionando y no queremos chivos expiatorios. Queremos que la Fiscalía haga su papel y que se dé con los verdaderos responsables. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que la Profeco ha recuperado 1.287.514 pesos en favor de consumidores inconformes durante el Buen Fin 2024. Este monto representa un aumento de 448.290.25 pesos en comparación con el corte del sábado, cuando la cifra ascendía a 839.223.75 pesos. Desde inicio de la jornada, el pasado 15 de noviembre, la Profeco recibió 275 inconformidades, de las cuales 208 fueron conciliadas, mientras que 58 siguen en proceso, 5 no se resolvieron y el resto de los casos fueron por información insuficiente o remitidos a otras dependencias. Entre las quejas más comunes se encuentran incumplimiento de ofertas, entrega de productos defectuosos o equivocados, precios no respetados y la cancelación de compra y retrasos en las entregas. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales @vilesenrique y nos escuchamos en breve.
Mire, también le informo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció esta mañana que hubo un hackeo que robó 313 gigabytes de información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En su conferencia matutina mencionó que el gobierno ya investiga, por lo que hoy recibirá, dice, un informe sobre el tema. Al respecto, la presidenta de México agregó sobre el tema del hackeo: apenas hoy me van a entregar un informe y con gusto se los hacemos saber mañana, o del presunto hackeo. Vamos a llamarle así, respondió la presidenta de México. La Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Ernestina Godoy, es el área que atiende los asuntos legales del Ejecutivo Federal, y su titular, Claudia Sheinbaum. Dicha área es la que presuntamente sufrió un ataque por parte del grupo de hackers Ransomware. Sobre el mismo tema, el hackeo del que fue víctima la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se debió más a un ataque del crimen organizado que a un evento de hackertivismo, consideró Pablo Corona, miembro de la Alianza México Ciberseguro. De acuerdo con el experto, el grupo Ransomware, que se atribuyó el robo de información de 313 gigabytes de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, es un grupo que se destaca por sus campañas de ransomware, que es el secuestro de datos e información por medio de programas maliciosos para pedir rescates. Esta tarde ya tenemos en la línea telefónica a Antonio de Marcelo para que nos dé el reporte policíaco. Estimado Toño, buenas tardes, platícanos. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, tengas tú y todo tu auditorio. Pues déjame platicarte que este día la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó una fuerza de 2.700 policías y 115 vehículos que estuvieron muy pendientes por si alguna eventualidad a realizar acciones preventivas durante lo que fue pues este recorrido por el 20 de noviembre y que ocupó Plaza de la Constitución y un recorrido por 5 de mayo que centra Lázaro Cárdenas, la Avenida Juárez, Paseo de la Reforma Poniente y Lieja para llegar al Campo Marte. Y por otro lado, personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital detuvieron a una mujer que al parecer intentó ingresar con un envoltorio de plástico con aparente narcótico al centro penitenciario ubicado en Iztapalapa. Por otro lado, en discusión con su pareja, una mujer en la alcaldía Cuauhtémoc causó lesiones mortales a su pareja sentimental, lo que ocasionó pues la muerte finalmente de este hombre. Vecinos pidieron ayuda cuando escucharon los gritos y cuando llegó la policía pues vieron al hombre mal herido, lo llevaron a una clínica, pero ya no fue posible salvarle la vida. Y ante el ataque ocurrido en la estación Tacubaya el día de ayer, pues hoy tenemos información, y es que el Hospital Rubén Leñero dio de alta al segundo lesionado de esta línea 7, y solo una persona más permanece hospitalizada en esa clínica, mientras que Magdalena de las Salinas brinda atención a otra persona cuyo estado de salud, dicen, es grave pero estable. Y de mis archivos policíacos, déjame contarte esta cobertura que hicimos, Noel, el 18 de septiembre de 2009 allá en el Metro Valderas, y es que en aquella época un hombre armado de una pistola pues disparó en contra de los pasajeros en este lugar. Un policía y un albañil murieron. Luis Felipe Hernández Castillo, el agresor, intentó detenerlo el policía Víctor Manuel Miranda, pero en el intento recibió un disparo. También el albañil Esteban Cervantes Barrera trató de hacer lo mismo, pero murió en el intento. En ese entonces se encontraba como procurador Miguel Ángel Mancera, y después, bueno, pues en la cobertura de este caso nos enteramos que este hombre fue sentenciado a 151 años y 8 meses de prisión, lo que ocurrió en junio de 2010. Este hombre aparentemente en este momento pues se encontraría purgando esta condena por aquel ataque, y lo que recordamos pues luego de lo que ocurrió el día de ayer en el metro de esta Ciudad de México. Y por otro lado, déjame comentarte que un ataque armado se registró la tarde de este miércoles en la avenida Rulfo Figueroa, a la altura de una tienda Aurrera. Ahí resultaron 2 personas heridas, y esto ocurrió durante una concentración. Dicen los reportes preliminares que eran transportistas los que se encontraban en el lugar y que fueron atacados a balazos. Esto ocurrió pues en el estado de Guerrero, un estado donde no ha parado la violencia, y es el reporte que tenemos este día, Noel. Gracias, estimado Toño. Pues sí, información importante lo que pasó ayer allá en la estación del metro Tacubaya,
ya fueron dados de alta, ya bien lo decías, 3 de los lesionados y uno pues sí continúa hospitalizado. Y sí, recordar aquella balacera allá en el Metro Valderas que nos tocó la cobertura policíaca y bueno, otro hecho de violencia más en el sistema de transporte colectivo Metro. Lamentable lo que pasa en el Metro, pero bueno, son de las noticias que no queremos dar, pero lamentablemente tenemos que hacerlo por cuestiones profesionales. Gracias, Toño. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Y también, mire, le informo que en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, en el estado de Jalisco, la Guardia Nacional platicó sobre la prevención del delito con más de 900 alumnos y docentes del bachillerato en el municipio de Zapopan. A través de las sesiones informativas se abordaron temas como prevención del delito, apología del delito y cultura de la denuncia, con la finalidad de que los jóvenes se conviertan en agentes multiplicadores con sus familiares y conocidos. Durante las pláticas que forman parte de las acciones de proximidad de esta fuerza de seguridad pública, se difundieron recomendaciones para identificar y evitar conductas como es el acoso escolar y la violencia contra la mujer. El personal especializado de la institución hizo énfasis en la prevención de las conductas relacionadas con la violencia escolar y recordó a los estudiantes y docentes que ante una situación de riesgo pueden llamar al número telefónico 088, donde recibirán asesoría personalizada y se dará seguimiento a su caso. Y como todos los miércoles, esta tarde tenemos en la línea telefónica a Ulises Martínez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y reportero de N+. Buenas tardes, estimado Ulises. ¿Cómo ves el tema de la desaparición de órganos autónomos que se promueve ya en la Cámara de Diputados? Estimado Noel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y mucho gusto saludar en esta fría y lluviosa tarde al público que nos hace el favor de sintonizarnos. Efectivamente, se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados la extinción de 7 órganos autónomos, estos órganos calificadores, Noel, que de alguna manera, hay que decirlo, no sé si estés de acuerdo conmigo en la expresión, ofrecían cierto contrapeso a las decisiones del gobierno federal, ¿no? Ya hay 2 que llaman poderosamente la atención en este paquete, Noel. El primero de ellos es sin duda alguna el INAI, y vaya que los comisionados del INAI hicieron todo el esfuerzo posible para que este organismo no desapareciera. Se trata de un organismo que le brinda transparencia a las decisiones, que le brinda transparencia a ciertos trámites y cuentas del gobierno, Noel, y fíjate, los comisionados, los presidentes fueron y hablaron justamente con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hace unos días, e incluso le ofrecieron un recorte en el personal, le ofrecieron que incluso desaparecer ciertas, ventajas o ciertas prestaciones a los funcionarios que participaban en el INAI, pero parece ser que no va a ser posible. Y hoy, justamente, una de las consejeras hablaba de que con la posible desaparición del INAI, Noel, está en un riesgo nada más y nada menos que 15,000 expedientes de información, ¿no? ¿Dónde van a ir a parar? ¿Qué se va a hacer con esa información? La otra que llama poderosamente la atención son otras 2, la Comisión Reguladora de Energía, que simple y sencillamente es quien dicta los precios o quien establece los precios de los energéticos en el país, llámese el gas LP. Y hay otra que llama más poderosamente la atención, que es el famoso Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social. ¿Qué hace el Coneval concretamente, Noel, y estimado público que nos hace el favor de sintonizarnos? Es simple y sencillamente quien nos da los indicadores de la pobreza, ¿no? Su última medición indicaba que la pobreza en este país había disminuido, incluso creo que alguna vez lo llegamos a mencionar aquí en la colaboración. Estos 3 órganos autónomos que justamente ahorita se está discutiendo qué va a pasar con ellos, realmente ofrecían cierto contrapeso a las decisiones del gobierno federal. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Algunos de ellos van a ser absorbidos por unas dependencias. En el caso de la Coneval pasaría al INEGI, en el caso de la CREA, la Secretaría de Energía,
Pero ¿qué va a pasar con los demás? Algunos van a desaparecer. ¿Y qué va a pasar con toda la gente que trabaja ahí? Aún no queda muy claro, ¿no, Noel? A pesar de que la gente del gobierno dice que no van a desaparecer las plazas, pues es obvio que aquellos organismos que se extingan tendrán que dar recorte a su personal. Habrá que estar muy pendiente de lo que pasa en las próximas horas, habrá que estar muy pendiente de lo que suceda con esta discusión en la Cámara de Diputados y sobre todo qué es lo que va a pasar después de esto, porque es una decisión muy importante, Noel, porque ya ciertos organismos internacionales se han manifestado en contra de esta reforma, porque obviamente el gobierno tendrá el control absoluto y no habrá ningún ente que lo regule, no habrá ningún ente que le critique, no habrá ningún ente que le exija cuentas a esta administración, Noel. Así es, estimado Ulises, pues vamos a estar atentos, seguramente pues va a pasar esta reforma para desaparecer a estos órganos autónomos, porque bueno, hay que recordar que son mayoría en la Cámara de Diputados. Vamos a estar atentos, estimado Ulises, sobre este tema. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Noel, nos escuchamos en la siguiente colaboración, hasta pronto. Hasta pronto, estimado Ulises, así es, efectivamente. Y mire, también le informo que la iniciativa privada prevé invertir 6 billones de pesos en infraestructura durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez Jaled. Vamos con la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel, te saludo a ti y a los reescuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la iniciativa privada prevé intervenir 6 billones de pesos en infraestructura durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez Jaled. Con dicho monto, que representa alrededor de 2/3 partes del presupuesto federal planteado para 2025, las constructoras privadas mantendrán una participación de 60% en la inversión en infraestructura hacia 2030. En tanto, el plan del gobierno federal es intervenir alrededor de 6,000 millones de pesos anuales en este rubro. El presidente del organismo apuntó que de lograr esta cifra, la intervención privada de la infraestructura se mantendrá estable. No obstante, dijo que las empresas buscarán crecer este monto a 6.5 o 7 billones de pesos, lo que dependerá de varios factores. Para 2025, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación plantea un gasto de 542,000 millones de pesos en la obra pública, lo que representa una disminución de 10% respecto a lo asignado para este año. Méndez Jaled consideró positivo que el presupuesto de egresos de la Federación incremente en más del doble el presupuesto para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, y que la presidenta Claudia Sheinbaum hable de incluir al sector privado en obras. No obstante, el directivo advirtió que hay retos para el sector. El principal de ellos, señaló, es que con estos montos la inversión en infraestructura en el país será equivalente a 2.5% del Producto Interno Bruto, cuando se requiere entre 5 y 6%. Otro de los desafíos será el crecimiento económico nacional, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda será de entre 2 y 3%, pero calificadoras e instituciones privadas esperan la mitad o menos. La inseguridad de diversas zonas del país y el Estado de Derecho también son retos que la industria ve para este sexenio. Méndez Jaled dijo que la reforma judicial, tal como quedó, puede desincentivar a las empresas a participar en asociaciones público-privadas ante las dificultades en una disputa o controversia legal. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, le doy a conocer que Clara Brugada Molina, jefa de gobierno, fue sometida a una tercera cirugía en la cadera este miércoles y se desconoce cuánto tiempo estará ausente. Por tal motivo, no pudo acompañar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el desfile conmemorativo al 114 aniversario de la Revolución Mexicana. Escuchemos parte de lo que dijo la jefa de gobierno. Amigas y amigos, les voy a hablar un poquito de mi salud y por qué no pude estar el día de hoy acompañando a nuestra presidenta en un aniversario más de la Revolución Mexicana. Ustedes han visto que he tenido que usar este bastón para mi movilidad. Así que decidí hacerme un procedimiento que ya estaba programado para acelerar mi rehabilitación. Salí muy bien y con muchas fuerzas para seguir caminando con ustedes como siempre lo he hecho.
Por eso hoy no pude acompañar a nuestra presidenta en un aniversario más de la Revolución Mexicana. Les mando un gran saludo y mi corazón. También le doy a conocer que el Instituto Nacional Electoral instaló la comisión encargada de organizar la elección de ministros, jueces y magistrados. Esto a un par de días después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara que se quitara la pausa a este proceso. Amigas y amigas, hasta aquí la neta noticias. Antes déjenme mandar saludos rápidamente a la señorita Lisette Linares, que es nuestra fan del programa, nos escucha todos los días allá en Ecatepec, en el Estado de México. Pues felicidades porque es su cumpleaños. Felicidades, Lisette Linares. También mandamos saludos afectuosos a la señorita Sonia Martínez, que también nos escucha todos los días, pero también mandamos saludos afectuosos a todos los que nos escuchan allá en la colonia Acacias, en la alcaldía Benito Juárez. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.